soporte le vamos brindando la ayuda respectiva, ayudamos demasiado al paciente canalizándolo, administrando eso, ¿no? Y podemos evitar muertes. Vemos cuadros de envenenamiento y hay, o sea, vemos que también, ¿no? Ciertos animalitos, como es el caso de las picaduras de abeja, picaduras de alacrán, mordedura de serpiente, ¿no? Yo les comento la experiencia que tengo en esto y bueno, va a depender de dónde ustedes vayan a laborar, dónde vayan a desempeñarse, ¿no? Generalmente, ante picaduras, digamos, hay gente que por el frío, sobre todo en la sierra, no sé, tienen la costumbre de hacerse picar, no sé, me ha pasado el frío y para evitar que yo me enferme o ser más resistente, me voy a hacer picar con la abejita y no sé, tienen esa costumbre, no sé, ¿no? Agarran y una abeja, dos, tres abejas, no sé si hasta ustedes mismos hayan pasado por lo mismo o algún familiar cerca y se hacen picar con las abejas, una, dos abejas y felices, ¿no? No les pasa nada. Pero hay gente que tú solamente al contacto con una abeja y se muere. ¿Por qué? Porque hay gente que es tiene un cuadro de hipersensibilidad alta, un grado de alergia muy complicada, y hay gente que no. ¿Qué hacer en casos así? Para eso nosotros tenemos, el paramédico debe saber que debe siempre contener a la mano la famosa eh, hidrocortisona, una clorfenamina, dexametasona, que son medicamentos básicos e indispensables, ¿no? En este tipo de eventos, ¿no? Ahora también hay picadura no solo de abeja, sino también de avispa. La avispa es más potente. Y si, digamos, el paciente puede hacer hasta un shock anafiláctico por picadura y se cierran las vías, el paciente tiene dificultad respiratoria y ante eso, ¿no? Un paramédico bien entrenado, con el personal de salud respectivo, agarra, coloca le coloca una ampolla nada más de hidrocortisona a su paciente y con eso hizo mucho. Le ayudaste al paciente. Porque en el trayecto que puedas estar, no sé, desde la zona donde te hayan llamado a dar el primer soporte puede ser lejana, un establecimiento de salud, pero tú previamente ya brindaste una ayuda, pues estamos haciendo mucho por nuestro pacientito. Ahora vemos las mordeduras de serpientes, sobre todo, pues estos se van a dar en lugares, en lugares tropicales, ¿no? En lugares donde, en la selva, ¿no? Me ha tocado manejar casos de mordeduras de serpiente, hay diversas variedades, y nosotros tenemos pues el suero antibotrópico, ¿no? Que quizás eso sí se maneja de manera eh, hospitalaria o institucional, ¿no? Pero ¿qué hacer ante el primer soporte del paramédico? Por lo mínimo, tratar de ver la forma con el personal canalizar al paciente. Generalmente las mordeduras por serpientes son muy dolorosas, muy dolorosas. Los miembros incluso se pueden necrosar, requiere de hidratación, ¿no? Entonces, con el paramédico y el personal adecuado, que pueden hacer incluso canalizar o tratar de poner un analgésico, y así estamos ayudando al paciente, nos dando el primer soporte. También vemos que me tocó manejar un caso de picadura de alacrán, que también es muy delicado, ¿no? Es raro ver en la selva, es raro ver picaduras de alacrán. Sin embargo, en la costa es más común, en lugares, en zonas áridas, ¿no? En Ica, zonas más áridas es común ver este tipo de acciones. Y créame que ese paciente que yo manejé me llegó un turno que tenía a las 7 de la mañana y a las 7:30, 8 de la mañana el paciente, después de su picadura, que el paciente tuvo dificultad para hablar, se empezó a complicar, incluso tenía un cuadro de dificultad respiratoria y tenía que referirlo a un hospital más grande, ¿no? Para que lo puedan manejar por un especialista, ¿no? Pero como primer soporte paramédico, con el personal también que esté al lado, lo que puede hacer por su paciente, pues poner un antihistamínico, ¿no? Un corticoide que pueda ayudar, ¿no? Ante esta reacción. No está de más, nos ayuda mucho. Antihistamínico como clorfenamina, que tiene en la mano, corticoide, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, etcétera. Y así, ¿no? Ahora, también un paramédico siempre debe conocer el área de lo que es, también en lo que es la medicina,
cómo se presentan las diversas patologías que son crónicas, cuadros de diabetes. Es clásico ver que muchos pacientes que son diabéticos cuando tienen cuadros de glucosa elevada, el paciente va a estar aletargado, el paciente va a estar así no comunicativo, el paciente va a estar débil, con mucho dolor de cabeza en algunos casos, y en casos extremos el paciente incluso va a estar con un coma, que le llaman el famoso coma hiperosmolar, y el paciente, pues, dice, no, y el paramédico siempre debe ser mosca, o sea, mejor dicho, debe ser muy intuitivo, muy incisivo en las preguntas, ¿no? Cuando va, señora, ¿qué tenía el paciente? ¿Sufre de alguna enfermedad? No se debe pasar por alto eso. Sí, sí, mi paciente es una paciente diabética y pucha, justo era el cumpleaños de Pepito y pucha, se comió 2 porciones de torta más su gaseosa y encima después de eso le hicieron renegar y estaba molesto y de un momento a otro la paciente se desvaneció. Uy, ya el paramédico ya está pensando, inteligente. No, sospecho que esta debe ser una cetoacidosis diabética y si la señora está malísima hasta no comunica, pues hasta un coma hiperosmolar. ¿Qué hacer? Ahí, ¿no? Justamente bueno, pues hay insulina, se le puede colocar, se le puede hidratar, hidratándole pues al paciente, colocándole una vía, lo hidratas y nos ayuda mucho, porque el paciente vas haciendo que baje la glucosa. Ya el tema de la insulina, pues será manejo hospitalario, pero si hubiera, pues excelente, ¿no? Le podemos manejar esa insulina a escala móvil. Empezamos con 3 unidades de insulina, puede ser NPH, insulina Lispro, etcétera, y vamos subiendo, ¿no? 3 unidades, 5, 7. Cuadros de hipertensión arterial. Hay casos donde el paramédico siempre también debe manejar lo que son las funciones vitales. Debe saber tomar una presión arterial, ¿no? Porque estos son, la diabetes y la hipertensión son patologías que siempre lo van a ver, siempre, es común. Los cuadros de hipertensión arterial son crecientes de manera exponencial. Y hay los pacientes, pues cuando estás con la presión, hay pacientes hipertensos, ¿no? Y según el Colegio Americano de Cardiología, van por variedades, ¿no? Hipertensión arterial tipo 1, tipo 2, y vamos viendo de que van a requerir fármacos, van a requerir incluso, hay crisis hipertensivas, así como les mencionaba que hay urgencias, digamos, que es una urgencia y que es una emergencia, también hay urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué se diferencia una urgencia hipertensiva de una emergencia? Es que cuando se dice emergencia hipertensiva, cuando hay una lesión de órgano diana, y urgencia cuando no hay lesión de órgano diana, llámese decir riñón, vaso, etcétera, hígado. Ahora, ¿qué hacer? La clásica, ¿no? Comúnmente todos conocemos y todo paramédico debe saber. Paciente, le tomo la presión arterial, está taquicárdico, tiene trastornos de visión, tiene una temperatura elevada, siente calentura, el paciente, ¿sabes qué? Señor paramédico, mi paciente no ha tomado su pastilla, no ha tomado su pastilla de presión arterial, no es constante la medicación, y él está tomando, no sé, toma losartán cada 24 horas todos los días. Allá, entonces deben tener siempre, está en la ambulancia, el famoso captopril, ¿no? Captopril se le da sublingual al pacientito y la presión arterial va a ir bajando paulatinamente. Y ya, pues, tras dar tu primer soporte, ya, ¿no? Compete llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Seguidamente vemos lo que les mencionaba en un primer momento, el famoso eh, evento cerebrovascular o también llamado el famoso stroke. Se le llama stroke, se le llama accidente cerebrovascular, o en la jerga común le dicen derrame cerebral. Entonces, eso ya es clásico, o sea, está mal dicho ese término y me gustaría que ustedes también tratemos de erradicarlo. Cuando yo escucho ese término, derrame cerebral, o sea, ¿cómo es eso? O sea, tu cerebro se derrama, o sea, eso no es una palabra pero así lo conoce la gente. Pero ¿qué es el término correcto? Es accidente cerebrovascular, o si quiere ser más refinado, el famoso stroke. ¿Ya? ¿Y qué pasa en estos casos, como les mencionaba en un primer momento? Por lo general,
el paciente deja, la historia va a ser, no, señor paramédico, mi paciente caminaba, hace un día movía los brazos, movía las piernas, era un paciente, pues, activo, pero hace un momento ha dejado de mover el brazo derecho y la pierna derecha, no puede mover. Encima ya no puede hablar. Y entonces dices, pero qué, y ahí el paramédico, no, pero tu paciente era hipertenso por si acaso. Sí, sí, el paramédico, él era hipertenso, era diabético. Y hoy día, hace 2 horas, hace una hora, el paciente ya no mueve la pierna derecha, no mueve el brazo derecho. No lo podemos cargar, estamos preocupados, ayúdenos, ¿qué hacemos? Entonces el paramédico bien preparado dice, ah, no, si es hipertenso, asociado a diabetes, sobre todo, y encima no puede mover un hemicuerpo derecho o izquierdo o algún miembro, ya automáticamente dice, no, este paciente tiene un accidente cerebrovascular. Es probable que haya tenido eso. ¿Qué hacemos de frente? Llevarlo al establecimiento de mayor complejidad para que pueda ser evaluado por la unidad de cardiología y cirugía cardiovascular, para ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y a las alternativas que yo les doy es, normalmente se hace lo que es, hay un famoso, la angioplastía y la fibrinolisis. Fibrinolisis quiere decir que normalmente si esto ha sido producido por un trombo, te da una pastillita, el famoso Alteplas o Tecnecteplas, que destruye el famoso trombo. Y el paciente, la circulación la pues, vuelve, si está antes de las 6 horas, pues excelente, ¿no? Y hay otro tratamiento, se llama la angioplastía, donde ingresa con un famoso catéter, quita el trombo, quita el coágulo, y el paciente vuelve a recobrar la vitalidad. Pero lastimosamente, pues esto ocurre en ciudades grandes, no va a ocurrir en ciudades pequeñas. Pero el paciente, el paramédico bien entrenado dice, no, pucha, ¿no? Y ahí viene ya pues la pericia del paramédico, ¿no? Si el paramédico trabaja en Lima y tiene la posibilidad de llevarlo a un hospital grande, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, está ahí, a ver, pucha, paciente, creo que tiene salud, y lo puedo llevar al INCOR, dice, ¿no? Tiene salud, de frente, llevémoslo al INCOR, por emergencia te van a atender. La famosa ley de emergencias, quisiera que sepan eso, ustedes que sobre todo van a trabajar de la mano con esto, o están trabajando ya, cuando un paciente sufre una emergencia potencial, no interesa de dónde sea el seguro. Si tiene SIS o si tiene salud, no interesa si, digamos, el paciente es de Tumbes, pero ese día del accidente estaba por Lima, estaba por Ica, Huancayo, no lo sé. El paciente no puede ser y debe ser atendido sin ningún tipo de impedimento. No, que tu seguro, no te atiendo porque tu seguro es de Tumbes. No, 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 señor. Así seas de donde seas, tú, por ley de emergencias, el seguro te cobertura eso. Si tienes SIS, aún sí, si tienes salud, aún es salud, ¿no? Y es más, o sea, hasta puedes en salud, porque por más que seas minsa, te puedes atender en salud, pero ya es un tema más engorroso, más complejo, pero sí se puede. Y así, ¿no? Entonces, si tú tienes la pericia respectiva, por ejemplo, ves que el Hospital Rebagliati en Lima tiene unidad de cirugía cardiovascular bien potenciada, agarras y tú, bueno, el paciente es de salud, ya, mi paramédico bien experto dice, no, pum, accidente cerebrovascular, o lo llevo al INCOR o lo llevo ¿cómo se llama? Al Rebagliati, ¿no? O al Menara, ¿no? O puede ser también. Y estás ganando tiempo y estás brindándole la posibilidad de que un paciente con accidente cerebrovascular pueda recuperar la vitalidad, porque ustedes habrán visto de cerca pacientes que van a arrastrar la pierna o el pie y hay gente que en la calle camina arrastrando la pierna, el pie, no puede moverlo y es porque ha tenido pues ese común o mal llamado derrame cerebral. Mucha gente con terapia y con todo pues puede intentar recuperar o remover, intentar hacer eso, ¿no? Pero si es que tú estás dentro de las primeras 6 horas o hasta 12 horas te dan y tú al paciente lo has llevado al establecimiento de salud más adecuado, pucha, ese paciente te va a agradecer toda la vida y tu nombre se va a recordar hasta el día que se muera. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pucha, yo estaba tan mal, no podía mover mi brazo, mi pierna, pero el paramédico Carlitos
gracias a que él nos dio el primer soporte y nos llevó al INCOR, a Rebagliate, a un establecimiento de salud muy adecuado. Pucha, que mira, ¿no? Al toque me pusieron la medicación y ahora he vuelto a poder caminar normal y gracias a que actuaron de manera adecuada. Entonces, no solo es hacer, sino también ustedes también de intentar buscar información y capacitar. Y bueno, también va a haber casos de infarto agudo del miocardio, convulsiones y cuadros de asma, ¿no? Cuando hablamos cuadro de asma, el paramédico siempre debe saber a la mano que contar con el famoso salbutamol, la clásica, ¿no? Que el paciente asmático ya siempre el medicamento, el medicamento de emergencia que siempre va a ayudar, pues el famoso salbutamol, que ante este tipo de crisis hace que con tan solo inhalar hace una respuesta adecuada y el paciente sale de la crisis y luego debe ser manejado por su médico tratante, ¿no? Las famosas convulsiones. ¿Qué hace el paramédico si un paciente está convulsionando? Lo ve, lo deja convulsionar, ¿qué hace? ¿Cómo acciona? El paramédico debe tener en cuenta qué es lo correcto que se debe hacer. Se le pone al paciente de cúbito, no, de cúbito lateral. Es la posición correcta. No boca arriba, no boca abajo, sino de costado. Asimismo, se busca que el paciente poner algún tipo de aislante, puede ser un palito, no sé, o algún tipo o sea, hasta te puede ayudar hasta un lapicero, ¿no? Para evitar que el paciente se muerda la lengua. Y después de ello, llevarlo al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Porque a lo mejor es un paciente que tomaba su medicación, puede tener normalmente los pacientes que tienen ya cuadros de epilepsia, cuadros de convulsiones que ya comúnmente ellos manejan, toman su valproato, fenitoína, etcétera, ¿no? Ciertos anticonvulsivantes. Pero ¿qué haces en el momento de la convulsión? Ahora, y esto va a variar, ¿no? Hay convulsiones en diferentes edades. Normalmente los niños, los neonatos, los pacientes de edad pediátrica, ellos van a convulsionar, sí, pero la clásica, la causa común es por fiebre. En los niños es por fiebre. Y me gustaría, si es que ustedes están a la mano, ¿no? Cuando vean casos de niños convulsionando, las mamás llaman a los paramédicos, al SAMU, emergencia, ¿no? Que les da el primer soporte y luego los traslada al hospital. ¿Qué hacer? El paciente, indagar, ¿no? ¿Qué señora que he tenido, señora qué pasó? No, que mi bebito está con resfrío, mi bebito está con diarrea, no sé, ¿no? Y ahorita está convulsionando, ya son 4 veces, son 5 veces, ¿qué hago? Dice, ¿no? Ah, ya lo vas a llevar al establecimiento de salud más cercano, correcto, es lo adecuado. Pero si tú eres, para eso estamos en esta clase, no te cuesta nada tomar la temperatura, ¿no? A ver, señora, tranquila, no, le ponemos la temperatura, uf, hijito está volando, está con 38 grados centígrados de temperatura. Y tienes un personal, digamos, un médico al costado o algo así, él dirá, ¿no sabes qué? Carlitos, paramédico, aplícale su metamizol, no sé, dependiendo del peso, no sé, le colocas y ¡pum! Has hecho mucho por ese paciente. Porque la convulsión a la larga te desencadena ¿en qué? En cuadros de epilepsia, de convulsiones, ¿no? Y es muy peligroso que un paciente convulsione. Ya. Acá vamos a desarrollar la famosa cadena de supervivencia, el famoso RCP. Eso es lo que el paramédico debe saber, debe indagar siempre, debe tratar de buscar actualizaciones y estar revisando de cuando en cuando, ¿no? Cómo es esto, ¿no? La AJA, la Asociación Americana de Cardiología, que esta se va innovando, ¿no? Cada año, cada 2 años, ¿no? El 2020, 2022, van sacando sus guías, van innovando, ¿no? Y ellos lanzan su protocolo y lanzan realizar la famosa cadena de supervivencia, pero ¿bajo qué? Bajo eslabones, bajo escalas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice? A ver, esta cadena de supervivencia es una herramienta que te indica qué acciones debes tomar para brindar una posibilidad de supervivencia a la víctima que está presentando un potencial o supuesto paro cardíaco.
y te presenta 5 eslabones ahí, ¿no? Son eslabones que son concatenados, que debes tomarlo. Ejemplo, ¿qué es lo primero que debes hacer? Primero, debes reconocer el reconocimiento inmediato, ¿no? Si efectivamente el paciente está sufriendo un paro cardíaco y debes realizar activar el sistema de emergencia, ¿no? ¿Llamar a quién? Al 105, pero si tú ya como paramédico estás, pues ya, ya te compete, o sea, quizás trabajar adecuadamente con tu equipo y trasladar al hospital, ¿no? Pero de todas maneras sí comunicarías a un establecimiento cercano donde decirle, no sabes qué, tenemos un potencial paro cardíaco y vamos a referirlo o transportarlo al hospital X, ¿no? A un cierto hospital. Y así ellos se van preparando para recibir al paciente. Es lo óptimo, ¿no? ¿Cómo reconocer cuando un paciente está con paro cardíaco? Pues tú lo vas a reconocer cuando eres un cuadro clínico clásico, es un dolor precordial. ¿Qué quiere decir precordial? Que se va a encontrar alrededor del corazón, en el área del pecho, ¿no? En la región torácica anterior, que se va a irradiar a dónde? Se irradia a la mandíbula, se irradia a dónde? Hacia el brazo, y genera dolor, genera cuadros de frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué más debes hacer ahí de reconocer, ¿no? Señor, le duele, ¿qué es lo que le está doliendo? No, me duele el pecho, me duele el brazo, la mandíbula, el paciente tiene dificultad respiratoria, reconociste que estamos frente a un potencial paro cardíaco, ¿no? Y luego activas tu sistema de emergencia, llamas si es lo óptimo es que llames pues, a un hospital, digamos que esté cercano, ¿no? Para que te pueda dar la mano. Y si no, pues no tratas de tú mismo realizar, junto con tu personal que esté al costado, realizar la siguiente maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿En qué consiste? Esta debe ser temprana, debe ser de calidad y debe ser oportuna, ¿no? ¿Cómo se hace esta reanimación cardiopulmonar? Siempre recuerden, son 30 compresiones y son 2 ventilaciones. Compresiones. Las compresiones se va a hacer en donde, en la región precordial, se va a realizar a la altura de la apófisis sifoides. El esternón tiene 3 partes. Tiene la cabeza, el cuello y el cuerpo, ¿no? Que culmina en la apófisis sifoides. ¿Y cómo pones la mano? La mano lo pones en forma de cuña, y como ves en el gráfico, entrelazas las dos manos. Haces de manera perpendicular, con un ángulo de 90 grados. Aplicas mucha fuerza, más o menos a una profundidad entre 4 a 5 centímetros, y vas a realizar pues 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? 30 compresiones, 1, 2, 3, 4, 5, pum, 19, 20, 29, 30, bla, y luego 2 ventilaciones. Las ventilaciones comúnmente no se hacía, si no tienes nada en la mano, pues tendrás que poder darle, a ver, Ana María me dice con cuál de los brazos se fija bueno, Ana María, ¿te refieres a lo que es el dolor precordial para reconocer un paro cardíaco, yo supongo? Generalmente es el brazo izquierdo, por lo general. Por lo general, cuando uno va a reconocer un paro cardíaco es brazo y mandíbula izquierda, por lo general. Ya, como te vuelvo a repetir, el dolor precordial, reconocer un paro cardíaco es brazo, brazo y mandíbula izquierda. Es así. Ya, seguimos. Entonces, estábamos en la reanimación cardiopulmonar. Se hace 30 compresiones y 2 ventilaciones. Antes, comúnmente decían, no, pucha, que antes cuando no, con esto del COVID, la gente no tenía miedo, ¿no? Incluso te daba respiración boca a boca, ¿no? O sea, decías, pucha, María, bueno, ¿qué hacemos, querido paciente? 1, 2, 3, 29, 30, y hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero con esto del COVID, no, que mucha gente dijo, no, no, no se puede hacer, mejor llevamos oxígeno, le pasamos al 100%, y pues mejor así, ¿no? Igual, pero el paciente, sea respiración boca a boca, o sea, la respiración con oxígeno al 100%, pues igual debe recibir este tipo de atención.
Luego, después de realizar la reanimación cardiopulmonar, debemos ver si el paciente amerita, ¿no? Amerita lo que es la desfibrilación auricular. Esta desfibrilación, esta desfibrilación auricular se hace, hay dos equipos, ¿no? De monitoreo. Hay una máquina esta máquina pues es tan adecuada que solamente si tú la sabes manipular, la máquina te indica qué hacer por sí sola. La máquina tú colocas los electrodos en el área precordial, lo colocas en el brazo, en las piernas, y al colocar los electrodos, la máquina por sí sola va a leer y te va a indicar, ¿no? Paciente amerita desfibrilación. Un momento, un segundo.
Bueno, ya se solucionó el impasse, pucha, que estaba diciendo que van a disculpar, siendo que por un momento, por la bulla que estaban haciendo los perritos, desactivé el audio y como que se complicó porque el administrador pues desactivó que los mismos participantes reactiven sus audios. Bueno, las disculpas del caso, ¿no? Bueno, recapitulemos rápidamente para no perder la hilación. Ya según la Asociación Americana de Cardiología, todo paramédico debe conocer de cerca este proceso de el famoso RCP, ¿no? Este RCP es, o también llamado la sigla reanimación cardiopulmonar. Como ya lo hemos ido mencionando, chicos, tiene ciertos criterios, ¿no? Para poder, no todo paciente va a ser considerado que tenga, no a cualquier paciente tú le vas a hacer un RCP, o sea, tiene que cumplir ciertos parámetros. A un paciente que está caminando, que está andando, que está consciente, tú no le vas a hacer el RCP, o sea, eso es algo absurdo. Para hacer RCP a un paciente, primero, uno de los primeros requisitos es que el paciente debe estar en grado de, debe estar inconsciente. El paciente no, por lo general, no va a estar en un estado de inconsciencia, va a estar con un cuadro puede estar en taquicardia o no. El paciente puede estar eh, con un cuadro de, ¿no? Hipertensión arterial o hipotensión. Pero sin embargo, el requisito número uno es que el paciente va a estar, por lo general, el caso es que el paciente tú lo encuentras tirado, lo encuentras echado, por lo general. Y una de las maniobras que hacíamos de cerca era, ¿no? Al paciente le mencionamos, por lo general, tú cuando vas a ver este tipo de casos, tú no vas a saber frente a qué paciente estás en la calle, o tú, por lo general, vas a dar tu primer soporte a un paciente X desconocido y vas a intentar decirle, ¿no? Oye, no sé, no sabes el nombre, sea varón, sea mujer. Hey, Pepito, Pepito. O sea, a lo mejor es paciente en muchos casos, hay pacientes que tienen cuadros de desmayo, convulsionan en la calle o a veces ciertos eventos y el paciente al menor, tú te pones cerca al oído y le hablas fuerte, se despiertan. Y normal, ¿no? Que se habían tenido un pequeño desmayo, no sé. Pero si tú al paciente le hablas y no te entiende, ¿no? Pepito, no te escucha, no responde, entonces algo está pasando ahí, algo no está bien. Y va a ser un paciente potencial a que tú puedas realizar el famoso reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que un estado de inconsciencia, que las funciones vitales están un poco alteradas, incluso puede estar con cuadro de dificultad respiratoria, etcétera, entonces va a ser potencial, ¿no? Entonces activas este sistema de eslabones que te indica, esto no lo indica cualquier persona, esto lo indican asociaciones grandes como la Asociación Americana de Cardiología, etcétera, que te indican qué debes hacer. Uno, activas el sistema de emergencia, el sistema de alarma. Se supone que tú ya siendo paramédico y yendo con un personal de salud, pues tú vas a brindar este soporte, ¿no? Ya estás entrenado para eso. Y si no, lo óptimo es que no cuentas con materiales respectivos, ¿no? A lo mejor solamente tienes la ambulancia y algunos otros equipos, no está equipado y requieres de un cuadro de un desfibrilador, etcétera. ¿Qué haces? Pues vas a tener que ver la forma de contactar y llamar, ¿no? a algún otro hospital para que pueda tratar de recepcionar a tu paciente. Luego, como les mencionaba, después de reconocer la primera alerta, ¿no? Vas a hacer la famosa, el RCP que les mencionaba. Esto es variable, porque el RCP, como les menciono, no siempre vas a hacer un paciente que sea adulto. También vas a hacer un RCP a un paciente pediátrico. Le puedes hacer un RCP también a una paciente gestante y a un neonato. Y cada RCP para eso tiene una variación diferente. Pero nosotros le vamos a venir a presentar el día de hoy lo que es lo más común, lo más clásico, que tú hagas una reanimación cardiopulmonar a un paciente adulto, ¿no? Un paciente adulto, pues, que es más común en nuestro medio. Que se hace lo que les mencionaba, las famosas 30 compresiones y 2 ventilaciones. Como les mencionaba, 30 compresiones entrecruzas las manos, pones una sobre otra en forma de cuña de manera perpendicular.
vas a poner las manitos de manera perpendicular, una sobre otra, la entrelazas, como se ve ahí, haces 30 compresiones y 2 ventilaciones, o comúnmente lo que se dice la respiración boca a boca, ¿no? Les mencionaba que por esto del COVID y toda la pandemia y todo esto se contraindicaba, porque decían, no, que eh, te expones a contagiarte, ¿no? ¿Y qué es lo que comúnmente se debería llevar? Pues eh, todo ambulancia, todo equipo tiene, transporta oxígeno, ¿no? Y tú quieres evitarte eso, le pones una cánula binasal o le pones una máscara de reservorio, ¿no? Y el paciente le das oxígeno al 100%, realizas sus 30 compresiones y con el oxígeno permanentemente no hay ningún tipo de eh, problema por ese lado. Ahora, como les mencionaba, normalmente, doctor, ¿cuánto es, digamos, a qué profundidad, no? O sea, no vas a hacer tampoco, normalmente es entre 4 a 5 centímetros de profundidad donde tú vas a comprimir la apófisis sifoides, o mejor dicho, la parte inferior, la parte última del esternón. Y más o menos es 4 centímetros, ¿no? 4 a 5 centímetros. Aplastas, comprimes y son 30 compresiones, ¿no? Ahora, doctor, pero quizás hay gente, no, pero si la aplasto más fuerte, le rompes la costilla y complicas a tu paciente. Y generas un cuadro de un neumotórax o algún evento adverso, ¿no? Ahora, pero entonces yo cómo sé, doctor, o sea, acaso yo cuando mi paciente esté inconsciente y yo le quiero hacer el famoso RCP y acaso voy a llevar mi regla, voy a llevar 1 centímetro para yo poder medir y calcular, ¿no? Que exactamente sean, oye, estoy midiendo, son 4 centímetros, esos son 5. No, por la práctica y la experiencia ustedes van a notar que cuando tú comprimes vas a sentir una ligera, el cuerpo te va a permitir avanzar hasta cierto punto, hasta cierto tramo, más o menos esos 4 centímetros a 5. De ahí el cuerpo ofrece una resistencia, ofrece el cuerpo hasta una resistencia que te dice, no, hasta ahí nomás, ¿no? Pero eso ya lo vas a agarrar con la práctica, ¿no? O sea, más o menos una profundidad y el cuerpo te va a rebotar. En forma de cuña, normalmente después de vas controlando cómo va la frecuencia cardíaca, ¿no? Estabilizado a tu paciente, lo óptimo es que tu ambulancia contenga un desfibrilador. Ustedes en su vida comúnmente habrán escuchado que el famoso LKG, electrocardiograma, donde te ponen los famosos chuponcitos en el pecho y sale un papelito, ¿no? El famoso LKG, ustedes son personas de salud y habrán visto, ¿no? Lo mismo en el desfibrilador, este aparato por sí solo te hace el trabajo. Te hace todo el trabajo esta máquina. Solamente debes saber colocar en dónde van los chuponcitos, en qué derivadas. Y tú colocas y la máquina es tan inteligente que te indica, paciente, ¿amerita fibrilación, desfibrilación? ¿Sí o no? Y la máquina dice, el paciente sí amerita desfibrilación y le vamos a mandar, hay dos máquinas, una es de 360 joules y la otra es de 200 joules. Hay una que es monofásica y la otra es bifásica. Ahora, es tan interesante esto porque la máquina te toma el EKG y te va a botar un diagnóstico, ¿no? Y hay ritmos que son desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables, ¿no? La taquicardia, la fibrilación ventricular, ¿no? La actividad eléctrica sin pulso también, y son ritmos desfibrilables, la máquina hace el proceso y luego tú solamente estás y la máquina lo hace todo por ti. Solamente hay que saber colocar los chupones. Es lo óptimo, no el mejor escenario, pero si no tuvieras, lo llevas a un establecimiento de salud y el personal ya lo hará en ahí. Después de ello, pues si tú lo has hecho en ese momento, lo llevas con la ambulancia, bien canalizado, restablecido, incluso brindando medicación para el corazoncito, lo llevas en la ambulancia y lo dejas en un hospital donde le van a brindar los cuidados integrales, ¿no? Y bueno, este es el cuadro de la cadena de supervivencia. Voy a pasarle las diapositivas para que ustedes puedan ver, pero también voy a buscar mandarle la guía ya de la Asociación Americana de Cardiología para que puedan profundizar, incluso ver videitos, para poder, que esto es vital. Esto es vital para ustedes, de cómo más o menos tener por lo menos nociones básicas, ¿no? Y con la experiencia ya van a ir incrementando cada vez más. ¿Qué hacer ante un proceso de atragantamiento? Este es tan conocido, ¿no?
¿Qué es atragantamiento? Como mencionábamos, pues es la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Y bueno, pues es cuando algún objeto se introduce por la boca y va a obstruir qué cosa? En los conductos que van hacia los pulmones. Generalmente, ¿por qué es importante? Porque estos objetos, sean, no sé, de origen alimenticio o cualquier otro tipo de cualquier otra índole, ¿en qué radica su patología? En que dificulta la respiración y el paciente puede incluso llegar a fallecer por un cuadro de asfixia. Ahora, este tratamiento puede ser parcial o a la vez total, ¿no? Si es parcial, pues evidentemente es leve, ¿no? Y la víctima, mientras la víctima pueda respirar, pueda inhalar, exhalar y no emite sonidos, o sea, no conllevan tanta gravedad, ¿no? Pues los síntomas van a ser, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? O sea, caso común, ¿no? Hay gente que ya he tenido pacientes y niños, ¿no? Agarran, están jugando, pum, se meten 10 céntimos a la boca. Y en cirugía, pues en sala de operaciones se le quita ¿cómo se llama? El cirujano ve la forma de sacar y sale, ¿no? Hay otros chiquitos que se meten un sol, son como si fueran alcancías, ¿no? Otros que se comen la espina, se comen pescado y el huesito se atraganta. Pero como ven, en situaciones que son parciales, pues les permite respirar y si bien es cierto, requiere de atención inmediata. Pero, ¿qué es los síntomas? ¿Cómo reconocerlos? El paciente está ansioso, se desespera, tiene dificultad para hablar o respirar. Sin embargo, el paciente, cuando es una obstrucción parcial, el paciente pues puede respirar, ¿no? O sea, quizás con dificultad, pero puede respirar. No tiene un cuadro, digamos, algo muy delicado, ¿no? A diferencia de una obstrucción total. La víctima no puede, ¿qué cosa? Inhalar, respirar. ¿Y qué son los síntomas? Pues el síntoma universal del atragantamiento, ¿qué es? Toda persona con atragantamiento, incluso si es que llega a fallecer, ¿qué es lo que hace? Se toma la mano y se agarra el cuello. Eso es lo que hace el paciente en su desesperación de quitarse el objeto que está obstruyendo las vías aéreas, sobre todo lo que es la laringe. Está ahí, agarra, fum, y la mano lo lleva al cuello. Y las dos manos intenta por sí mismo sacarlo. Incluso cuando llevaba anatomía, tuve un paciente que murió por atragantamiento, recuerdo, y cuando recogimos de la morgue, pues la mano la tenía en el cuello. Y bueno, entonces, ¿qué síntomas tiene? Pues el signo, la mano le lleva al cuello, el paciente no va a hablar, tiene dificultad respiratoria, puede ya ni respirar el pecho, pues no hay signos de que el paciente pueda estar respirando. ¿Qué se hace? Como les mencioné hace láminas atrás, les dije la famosa maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste esta maniobra de Heimlich? Consiste en darle 5 compresiones y a la vez también realizar las compresiones a la misma altura en la apófisis foides. Agarrar, agarrar al paciente y levantar, ¿no? Con tanta fuerza, poniendo como en cuña el brazo, pones ¿en qué se diferencia esto? En que pones, cierras la mano la vas a cerrar, cierras una mano, la que más domines y tengas fuerza, y con la otra la cubres, ¿no? Y con eso haces una maniobra de fuerza, de abajo hacia arriba, a la altura de la apófisis foides. Aplasta con mucha fuerza a nivel de la apófisis foides, agarras y con tanta fuerza realizas 5 golpes, 5 compresiones a la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, agarras y luego realizas las compresiones, ¿no? De abajo hacia arriba para botar el objeto. Y vas haciendo 5 palmadas, 2 compresiones, 5 palmadas y vas subiendo, ¿no? Vas juntando. El paciente, con la ayuda que tiene, va, incluso en muchas ocasiones, pues logras el éxito y el paciente logra expulsar, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo común que la gente ingiere? Son trozos de carne, son a veces objetos de origen alimenticio, ¿no? Y si está inconsciente, vuelves al escenario número uno, a realizar tu famosa reanimación cardiopulmonar, porque tu paciente incluso puede llegar a fallecer. Y también hay ocasiones donde las víctimas libera su vía aérea al toser y se va a convertir pues, en una obstrucción parcial, ¿no? Pero debes estar preparado para que evitar, si en algún caso, por algún estímulo, tu paciente no logra expectorar y el paciente al final pueda complicarse.
Siguiente, vemos las heridas. Es común nosotros, como personal de salud, y el paramédico se expone y deba tener nociones de esto, ¿no? Vamos a ver que hay diversos tipos de heridas, ¿no? Hay heridas contusas, hay heridas cortantes, heridas lacerantes, heridas contuso-cortantes, que van a ser ocasionadas por diversos instrumentos, diversos tipos de objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos heridas contusas. Las heridas contusas, por lo general, estas son ocasionadas por objetos, llámese decir, no sé, el paciente ha sido golpeado con un martillo por su pareja. El martillo no te va a cortar. El martillo por lo general te va a generar hematomas, equimosis, ¿no? En la zona lesionada, ¿no? Y vamos a notar que produce dolor, hay deformidad y puede haber sangrado, pero este sangrado va a ser, pues, por lo general va a ser, se va a formar, pues, hematomas que se van a quedar dentro de la piel, ¿no? Las heridas cortantes van a ser ocasionadas, pues, por objetos como cuchillos, como picahielos, bisturís, entre otros, ¿no? Y estos van a generar, pues, heridas que su término correcto y adecuado se llama solución de continuidad. Si ustedes quieren hablar técnicamente y presentar un caso a un hospital, ¿no? Decir, yo encuentro que el paciente ha tenido una solución de continuidad a nivel del brazo derecho, de aproximadamente 15 centímetros por 0,5 centímetros, y bacán, ¿no? Y tú, wow, qué bacán, ¿no? El paramédico recontra preparado, me habla de manera técnica. Pero si no, también pues, no encuentra una herida cortante a nivel del brazo, de 15 centímetros por 0,5 centímetros, ¿no? Y como paramédico, ¿qué hice? Mi primera acción, al ver que estaba sangrando, intenté comprimirla. Tenía una gasa en la mano, tenía una gasa en mis instrumentos, y agarré y lo que hice es traté de limpiar con, no sé, con cloruro, con yodo, con solución, no sé, algún tipo de antiséptico, y a la vez, como no tenía otra cosa, no tenía hilos, no pude suturar y solamente me tocó comprimir. Y lo traigo al hospital para que puedan completar el tratamiento respectivo, ¿no? Pero si tú tienes la pericia, has hecho, digamos, suturas, has hecho que no es nada del otro mundo, no tan sencillo de agarrar tu nylon, dependiendo, nylon entre ceros, dependiendo qué complicación tenga, ¿no? Si solamente es una herida cortante, simple y superficial nada más, pues agarra suturas y pues felicitaciones. Y si no ves que es algo complicado, pues la primera opción es, uno, contener el sangrado, tratar de que ésta se exponga a suciedad, evitar que se exponga a suciedad. Y si tú puedes hacer en ese proceso un proceso de limpiado y todo ello, genial, felicitaciones. Asimismo hay heridas también lacerantes. Estas heridas lacerantes pues son ocasionadas con objetos romos, ¿no? Sin filo y generan también dolor y sangrado profuso, ¿no? Y también hay heridas que son contuso cortantes, que van a ver que son ocasionadas, por ejemplo, ¿no? Una herida contuso cortante es, por ejemplo, el machete, que hay gente que, no sé, las barras bravas, en las chacras, en las ciudades, agarran y se agarran a machetazos, y a la vez que este machete, ¿qué hace? Te genera cortes, pero a la vez también te genera un golpe, o sea, te genera hematomas, equimosis, porque hay sangrado a nivel subdérmico. Y entonces encontramos que te corta, pero a la vez también te va a generar un hematoma grandísimo, que va a remitir, ¿no? Va a remitir en promedio de 14 días, porque va cambiando de coloración. Son este tipo de heridas que vamos viendo, ¿no? Y bueno, pues estas son superficiales y también profundas, ¿no? Pero ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el personal, el paramédico en ese momento? ¿Qué es lo que debe hacer su función? Es tratar de ver que si es cortante muchas veces, si se puede limpiar, genial. Y si el sangrado es profuso, tratar de realizar una compresión adecuada. Es más, y si tienes una venda en la mano, vendar al paciente y hacer el proceso de compresión. Y con eso estás haciendo mucho por tu paciente. Y si sabes suturar y si estás en el escenario, excelente, ¿no? Pero es previa evaluación minuciosa, porque no es nada complicado realizar, digamos, cortes. Suturas. Como ya les mencionaba, vamos a ver heridas punzantes, por ejemplo, por agujas, por picahielos,
¿no? Y a veces este tipo de heridas puede ocasionar porque, en lesiones de nervios, de ligamentos, y es mejor que sea evaluado pues, en un establecimiento de salud. Pero si ves que no es tan complejo, pues se podría animar a ayudar, ¿no? Heridas abrasivas, ¿no? Son el caso que los niños están jugando con los scooters o los pacientes, o las personas que manejan moto, etcétera, ¿no? Se caen y se raspan la piel. Es muy doloroso, pero bueno, pues someterse a curaciones con sustancias antisépticas, heridas abulsivas a colgajo que vienen, ¿no? Que eh, generalmente yo pues he podido ver, hay mordeduras de perro que a veces te dejan colgajos, o a veces en accidentes de tránsito cuando hay caídas. He visto roturas de cabeza, de cuero cabelludo, uf, a colgajos, donde tienes que reconstruir, o a nivel de la pierna. Es muy ocasionado generalmente por objetos cortantes, pero también a veces por impacto con superficies que tengan filo, ¿no? De metal. Heridas mixtas, como les mencionaba, que son contuso-cortantes, ¿no? A la vez te generan cortes, te generan a la vez golpe, como un ejemplo clásico es el machete, ¿no? Porque es muy fuerte, es un arma grande, ¿no? Y a la vez tiene filo. Y lo más triste de esto es que puede hacer que estas heridas, si son a nivel superficial y solamente abordan lo que es piel, pues comprimiendo basta, ¿no? Pero si es que nosotros vemos que son profundas, pueden cortar arterias, venas, que son muy sangrantes. Es más, es triste ver que incluso pueden comprometer lo que son nervios. Por ejemplo, tenemos lesiones de nervios del cuerpo. Por ejemplo, tenemos, si tú lesionas el nervio cubital, te da la famosa mano en garra. Y así, ¿no? Cada nervio, cada lesión que tiene, con una herida profunda, pues podemos tener complicaciones. Pero lo más adecuado es si agarra un vaso, un vaso de gran calibre, como es una arteria o una vena, pues vamos a notar de que el sangrado, al ser profuso, el paciente, incluso como les mencionaba, ¿no? Dependiendo en qué ubicación esté, hasta puede tener un cuadro de un shock hipovolémico. ¿Y qué debe hacer el personal de salud encargado ahí? Colocar una buena vía, una boca 18, colocar una buena vía y como les mencionaba, ¿no? Está contraindicado realizar lo que son los famosos torniquetes que comúnmente siempre se hizo, ¿no? Por sentido común. Le colocan una correa, una soga, lo que fuera, y a veces sirve, ¿no? Pero lo óptimo es que se haga como ustedes todos saben, que es un tensiómetro que mide la presión arterial, que insuflas a 200 o a 150 más o menos, que tenga cierta presión, y luego vas soltando. Vas insuflando, vas soltando, vas insuflando, vas soltando, porque también la sangre tiene que llegar a las partes distales. Vemos en la imagen, vemos que está en la manito en una lesión casi a la altura de, cerca de la muñeca, ¿no? Y vemos que ahí, por ahí está pasando pues la arteria radial, la arteria cubital. Y pues si sangra, la sangre tiene que llegar a las partes distales, tiene que llegar hasta las falanges distales de los dedos. Y si tú vas a bloquear por completo y por mucho tiempo, no sé, que te demande llegar 20 minutos, media hora, tú necrosas el miembro, de nada vale. Has ayudado a que el paciente pierda el miembro. Pero si tú técnicamente agarras, insuflas, te pones tu tensiómetro bonito, le colocas como en el brazalete, como si le midieras la presión arterial, insuflas a una presión adecuada y luego vas soltando. Insuflas y sueltas, y cosa que va perfundiendo, o sea, va nutriéndose de sangre y todo va genial, ¿no? Vemos que, como ya les mencionaba esto, no puede haber heridas que pueden ser internas o externas, ¿no? Las internas, como se les ha mencionado, ahí vemos, como pueden apreciar en la imagen, vemos una herida con presencia de equimosis, ¿no? Una equimosis que pues nos hace pensar que ha sido con un golpe con un objeto contuso, un objeto contundente, ¿no? Llámese decir, pues no sé, un martillo, no sé, cualquier objeto de una superficie muy, muy fuerte, ¿no? Y que va a romper y va a haber, tenemos vasos pequeños, o sea, tenemos, comúnmente, o sea, nosotros nos enseñan, ¿no? Tenemos arterias y venas, ¿no? Y capilares, ¿no? Es lo que normalmente tenemos por noción, pero no solo es así, sino también tenemos arterias,
tenemos venas, tenemos capilares, tenemos arteriolas, tenemos vénulas, que son vasos más pequeñitos. Estos se rompen y generan este tipo de hematomas, generan equimosis y que se van a resolver con el paso de los días. Su audio, por favor. Stephanie, por favor. Eh, También vemos que hay heridas externas, las visibles, ¿no? Que son heridas cortantes, que están a simple vista y que podemos ver y analizar, ¿no? Ver si ha comprometido o no tendón, si quizás solamente sea superficial a nivel del tejido celular subcutáneo nada más, y que necesita una pequeña sutura, o quizás ha involucrado más. Ahí viene más de lo mismo, ¿no? De acuerdo al tipo de vaso sanguíneo que han agarrado, como les menciono, ¿no? En los centros formativos nos enseñan, ¿no? Que siempre son vasos nada más, las arterias, las venas y los nervios. No, arterias, venas y capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos de gran calibre que transportan la gran cantidad de sangre con mucha, mucha fuerza y el sangrado es profuso. Las venas son más superficiales, a diferencia de las arterias que son más profundas y botan sangre en menor cantidad. Y los capilares, pues pequeñitos, ¿no? Ahora, también el paramédico debe también conocer parte de lo que es un shock o un choque, ¿no? ¿Cómo definimos esto? El estado de choque es cuando se reduce el flujo sanguíneo, se reduce el pasaje de sangre y oxígeno hacia las células corporales y por consecuencia hay un compromiso de la función, ¿no? Existen diversos tipos de shock y vamos a ver que hay un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock cardiogénico, un shock obstructivo. Yo les mencionaba, ¿no? El paciente que se corta digamos, la arteria cubital, radial, porque vemos el ejemplo de esta manito, el paciente puede morir desangrado y mucha gente ha muerto así, ha fallecido así. Quizás porque no ha tenido la atención oportuna o adecuada y bueno, pues pasa así, ¿no? Básicamente se da por la pérdida de sangrado, cuando son sometidos a arterias de gran calibre, ¿no? Arterias, la carótida, arteria yugular, las yugular, vemos las femorales, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el paciente va perdiendo sangre, pero en la sangre no solo pierde, pues, o sea, ahí vemos que hay electrolitos, vemos que hay una porción de agua, vemos que hay elementos formes, hay células que se van perdiendo. Disminuye el volumen de la sangre, circula por todo el cuerpo, y al ver que normalmente, por lo general, el cuerpo humano de una persona promedio pues tiene 5 litros, ¿no? Lo que siempre nos han enseñado, 5 litros de sangre, ¿no? En el cuerpo humano, pero si se va perdiendo y digamos, imaginemos, ¿no? Que el paciente ha desangrado y ha perdido pues 1 litro de sangre, ya no contará pues con sus 5, está con 4 litros, y esa sangre es insuficiente para poder cumplir las funciones adecuadas, ¿no? Y si es que sigue sangrando sin poder reponer el sangrado, pues el paciente puede llegar hasta fallecer, ¿no? Hablábamos de shock distributivo. Hace un momento mencionábamos que nosotros nos exponíamos a picaduras de abeja, picaduras de avispa, o algún tipo de insectos que a veces nos generan, a mucha gente que es alérgica les puede ir mal, ¿no? Y si estamos en un cuadro de alergia severa, pues vamos a ver que te puede dar un shock distributivo, ¿no? O también cuando vemos una infección severa, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasa? Que se dilatan los vasos sanguíneos y la sangre no se va a distribuir adecuadamente, ¿no? De manera suficiente por todo el cuerpo. Cuando hablamos de shock cardiogénico, si dice cardiogénico, pues nosotros automáticamente aludimos a que es cardio, viene de corazón, cardiogénico y es por causa de una patología cardíaca. En este caso estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, que comúnmente le decimos IMA, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque el corazón se infarta, ciertas partes del corazón se mueren, se necrosan y dejan de funcionar adecuadamente. Y el paciente no puede, el corazón no bombea la cantidad de sangre suficiente y el paciente pues va teniendo complicaciones, ¿no? El corazón, como me lo han mencionado, es una bomba aspirante, impelente. O sea, el corazón es un órgano fibromuscular muy fuerte.
que es el único órgano que va a estar latiendo desde el día que naciste hasta el día que te mueras. Y se encarga de distribuir la sangre, esos 5 litros que te menciono más o menos que tiene por lo general el cuerpo humano, se encarga de bombear, ¿no? Y que llegue la sangre desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. A todo el cuerpo tiene que llegar, hasta incluso irrigar las uñas, el cabello, todo, que para que pueda pasar por esas zonas y brindar los nutrientes respectivos. Pero si tu corazón se infarta, y como les mencioné, ¿no? Y justo su compañera me hizo un comentario, ¿cómo reconocer un infarto de miocardio? Hace un momento, reconocemos pues porque el paciente se está agarrando el pecho, como pueden ver en la imagen, en la región precordial, va a haber un dolor a nivel del brazo, por lo general el brazo izquierdo, dolor en la mandíbula, y quiere decir que pues esto se debe a qué? A que ciertos fragmentos de trombos o de émbolos, ¿qué son esos trombos? ¿Qué son émbolos? Nosotros en el transcurso de nuestra vida, como siempre, incluso a mis pacientes cuando doy mis consultas, les menciono, ¿no? Señores, hagan de cuenta que ustedes se compran una manguera y toda esa manguera, pues, o sea, úsala por 30 años. La misma pregunta le hago a ustedes. Esa manguera que tú usas por 30 años, por 40 años o por 50 años, va a transmitir o va a pasar el mismo flujo de sangre o de agua desde el primer día que tú compraste y al año 50 de uso. Va a pasar la misma cantidad de agua que tú abres de tu manguerita y conectas en 50 años. Yo no creo, ¿no? Porque esa manguera, pues en 50 años se puede llenar de sarro. ¿Quién sabe hasta si se puede taponar por completo? Y de taponarse tanto, el corazón puede, pues, en este caso el caño puede malograrse, hasta puede deteriorarse. Y en este mismo caso, pues es similar a esto, ¿no? El corazón viene a ser el caño y las mangueritas vienen a ser las arterias y las venas. Y el sarro, que normalmente pues no es el sarro pues, o barro, en este caso viene a ser lo que es el colesterol, los triglicéridos, los lípidos que se acumulan y que se pegan a nivel de los vasos sanguíneos. Y si se desprende un fragmento de este colesterol o de que está ahí, un lípido que se encuentra ahí, ¡plac! Y como en nuestro cuerpo encontramos vasos sanguíneos diminutos, ¡pum! Se impregna en la cabeza, en el corazón, te da un infarto y pues ahí, si es en el corazón, pues te da un shock cardíaco, ¿no? Un shock obstructivo, podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de un colapso pulmonar, ¿no? O una embolia pulmonar. Por la misma causa que les he ido mencionando, ¿no? Hablamos de embolia ya, émbolo, o cuando hablamos de un coágulo o émbolo también, o una placa de ateroma, igual, ¿no? Por el mismo escenario, por el mismo paso, pues va a obstruir cierta parte del pulmoncito y le va a generar que también le dé, pues, un proceso de isquemia, un proceso de infarto y pues también el pulmoncito deje de funcionar, ¿no? Porque al no llegar, ¿cuánto tiempo el cerebro puede permanecer sin oxígeno? Son 30 segundos como máximo que el cerebro no te aguanta sin oxígeno. Y así cada órgano tiene su tiempo, ¿no? Y un shock obstructivo, si tienes un colapso de pulmón, que no le llegue sangre, ¿no? El corazón está bien, pero no tiene espacio suficiente para contraerse porque la sangre no puede ser bombeada hacia todo el cuerpo, porque el pulmón pues no le está dejando, ¿no? Se ha colapsado y no le permite eh, hacer su proceso de sístole y diástole, pues y así. Vamos llegando a lo que son, a ver, vamos viendo, para acelerar, ya. Solamente nos falta uno, dos, tres, cuatro láminas, ¿ya? Cuatro con estos, cinco, ya. Voy a acelerar para que ya no, también para que pueda cumplir con los horarios de la clase. Bueno, quemaduras son, vamos a ver que existen tres grados de quemadura. La quemadura generalmente es ocasionada pues, por diversos tipos de objetos, ¿no? Va a ser, y existe
quemaduras térmicas, quemaduras químicas, quemaduras solares, y vamos a ver, pues, ¿no? Que vemos, ¿no? Las térmicas son de fuego directo, por radiación es por la exposición al sol, quemaduras químicas por soda cáustica, potasa cáustica, quemaduras eléctricas que, uf, que generalmente son fulminantes y muchas veces han muerto muchas personas, sobre todo en la sierra, ¿no? Que los rayos, en ciertas zonas, pues antes no había para rayos, venía una descarga de arriba de la región de las capas de la Tierra, la atmósfera, etcétera, ¿no? La troposfera y todo ello, vienen los rayitos, ¡pah! Descargan en algún animal, descargan en algún humano y ¡fum! ¿Por qué mataba a la gente rápidamente? Porque el rayo al ingresar al cuerpo pues te deshidrata y nosotros sabemos que el cuerpo humano de la persona pues el 60% es agua. Y al ingresar el cuerpo, al quemar de un rayo fulminante ingresa, se va por el agua y el paciente se queda con un 40% y al final el paciente muere por un shock hipovolémico. Entonces, pero dentro de lo más clásicos que ustedes quiero que conozcan son las quemaduras las quemaduras clásicas, ¿no? Que vienen a ser eh, de acuerdo a la extensión del daño. Hay quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. La quemadura de primer grado, ¿qué es lo que involucra o qué solamente daña? Son el cuadro de la epidermis. Ejemplos, el paciente que le gusta ir a la playa, ¿no? No, voy a broncearme, es verano, como dicen, arena, sol, playa y arena, etcétera, ¿no? Se van a la playita y gente blancona y vuelven a casa pues con la espalda ardiendo, quemando, se ponen tomate, lechuga, pepinillo, una ensalada en la espalda para calmar el dolor. Y es una quemadura de primer grado porque solamente hay dolor, ardor, inflamación, enrojecimiento, ¿no? Luego una quemadura de segundo grado vemos que va a llegar no solo a la epidermis, sino también llega hasta a la epidermis y a la dermis, ¿no? Y vemos que hay dos grados, quemadura segundo grado superficial y segundo grado profundo. La quemadura de segundo grado superficial vamos a notar que el paciente le van a salir las famosas ampollas o fliptemas. Esas ampollitas que a quién no se ha quemado, o sea, todos, creo que sería mentir que una persona no se haya quemado en su vida, ¿no? Y cuando uno se quema, generalmente te salen ampollas. Pregunto, ¿las ampollas se revientan o no se revientan? ¿Qué será lo que se indica? Las ampollas no se deben reventar porque genera mucho dolor y predispone a esa infección. Y esas son quemaduras de segundo grado superficial. Y cuando son quemaduras de segundo grado profundas, van a involucrar y van a llegar hasta la dermis, ¿no? He tenido pacientes en estos días que es complicado, que su curación es difícil, deben usar antibióticos vía endovenosa para poder mitigar y evitar que haya una infección. Quemaduras de tercer grado, cuando encontramos quemaduras de tercer grado, vamos a ver que ya no solo llega a todas las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, músculos y huesos, ¿no? En este caso, el paciente, cuando tiene una quemadura de tercer grado, el paciente ya no siente dolor, porque ustedes van a notar que y van a saber que el cuerpo humano es recontra, es bien inervado. Tú te jalas un cabellito y duele. Te pinchas con una aguja, hasta con un lapicero pequeñito, te pinchas, ¡ay! Y duele. ¿Por qué? Porque tenemos terminaciones nerviosas del dolor. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando tú te quemas, cuando tú destruyes todas las capas de la piel, estás destruyendo las terminaciones nerviosas. Y el paciente ya no siente dolor. Pero estas quemaduras son las más delicadas y las más complicadas, porque estas vemos que al ingresar incluso hasta chocar el hueso y son pues porque quemaduras muy profundas, ¿no? Incluso ahí podemos llegar a ir a una quemadura eléctrica, vemos por descargas corriente alterna, corriente continua, o pues por rayo, ¿no? Vemos y el paciente tiene que pasar por cirugía. Las curaciones ya no son en hospitalización, sino tienen que pasar a sala de operaciones y cortar el tejido desvitalizado. Ahí se hacen los famosos injertos y mucha gente pues hace el famoso autoinjerto que, ¿no? Hay muchos que hacen, cortan parte del glúteo y ponen en las zonas donde falta piel y también es el famoso seno-injerto de animales, ¿no? El chancho sobre todo, ven si funciona bacán, pues, ¿no? ¿Qué hace el paramédico? ¿Qué debe hacer en este caso? Debe, debe indicar que tratar de utilizar el
material estéril posible para poder desplazar al paciente. ¿Qué hace la gente de la sierra, de la selva, de la costa, etcétera? Tienen costumbres, pero pues ni se imaginan. Hay gente que incluso no se ha quemado, le echan hasta estiércol. Se ha quemado, no le echo, no sé, sábila, no, yo le echo colinos, yo le echo N cosas. Las mamás, las abuelitas son expertas en estas cosas. Pero lo que se evita es que el paciente cuando sufre quemaduras debe llevarse de manera con algún material, no se va a pedir mucho, no te va a decir, no, oye, consígueme una tela estéril, o sea, eso no va a ser, ¿no? Con que consigan algún tipo de material que esté lo más limpio y más adecuado posible, pues poder trasladarlo. Otro que es importante, el paramédico debe tener en cuenta que se debe al paciente mantener hidratado, porque cuando una quemadura, pues generalmente, o sea, se va perdiendo líquido, se va perdiendo, entonces, ¿qué hacer? O sea, dependiendo del grado, ¿no? Porque si es un paciente que es una quemadura de primer grado superficial nada más, porque se fue a la playa de un proceso de insolación, pues, o sea, no más hidratarse y ponerse algún tipo de analgésico, vía tópica, pues pasa, ¿no? Estamos hablando de quemaduras que van de segundo grado profundo para arriba, ¿no? Profundo y tercer grado. Los pacientes requieren hasta antibióticos, requieren hidratación, entonces, el paramédico, que en esta, su función en este cuadro, trasladar con material estéril y si amerita, ¿no? Hospitalización e internamiento, pues poder coordinar su canalización, una buena vía. También el paciente con el paramédico debe conocer, debe saber qué son las fracturas. Como vemos, fracturas, vamos a ver, existen hay múltiples formas de clasificar, pero las más conocidas encontramos fracturas expuestas y fracturas cerradas. Como ya les mencioné hace un momento, las fracturas cerradas eh, no van a romper el plano de la piel, ¿no? Va a haber deformación, va a haber dolor, va a haber impotencia funcional, el paciente no va a poder mover el brazo, el paciente no va a poder desplazarlo, le va a doler mucho, pero no ha roto piel. El hueso se ha quedado en muchas ocasiones, es como que comúnmente en el argot le dicen, ¿no? El paciente se ha fisurado. En realidad no existe el término fisura, es o es fractura o no es fractura. Ahora, que dentro de las fracturas, como les menciono, hay múltiples clasificaciones. Hay fracturas lineales, fracturas en espiral, fracturas oblicuas, fracturas, ¿no?, transversales, horizontales, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese sentido, cuando el paciente no, hay fractura, hay deformación, se fracturó la clavícula, se fracturó el brazo, el antebrazo, genial, y no se ha roto la piel, ¿no? Y es más, solamente está fisurado, como comúnmente le dicen, ¿no? Ah, ya, genial, pues, ¿no? El paciente, pues, ¿qué hacer? Ya, ahí va, eso es un ejemplo de herida, de fractura cerrada. Y una fractura expuesta, pues, es bien clarísima, ¿no? Todos nos damos cuenta, es una fractura que se ha astillado, ha habido una fractura y, pues, se ha roto la barrera de la piel y, pues, vemos que está sangrando, ¿no? Es cortante y tener mucho cuidado porque, como bien sabemos, siempre va a pasar el paquete vascular nervioso, siempre por cada hueso, por cada músculo vamos a ver que hay una vena, una arteria, un nervio, y que tenemos mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el paciente? ¿Cómo debe manejar el paramédico? Para eso el paramédico siempre está entrenado en el manejo de su tablilla, de manejo de férulas, manejo de las camillas que van a transportar a los pacientes, con su manejo de correas, con manejo de cinturones. Al paciente lo inmovilizan, ¿no? Y lo óptimo es que el paramédico tenga sus materiales respectivos. Hay férulas de pie, de miembros inferiores, superiores, hay materiales que son especiales. Sin embargo, en nuestro querido Perú no tenemos mucho de esto. Y si el paramédico tiene los materiales adecuados, pues genial, ¿no? Y en el último de los casos, pues se consigue unas 2 tablas, 3 tablas, improvisa, ¿no? Pum, y la idea es, ¿cuál es el objetivo, la función del paramédico? Poner una férula y evitar que el miembro afectado, dañado, lesionado, sea desplazado, sea movido o se realice una mala maniobra, ¿no? A veces, en su afán de ayudar, pues flexionan el hueso que está roto, de lo que está, lo que está fisurado, pum, terminan rompiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Un sistema de férulas, ¿no? Colocando tablillas con vendas y hacen que el paciente pueda inmovilizar el miembro lesionado.
Y así evitamos que el paciente pueda complicarse por sí mismo, desgarrar, romper algún tipo de vena, arterio, nervio, y llegue al hospital de manera oportuna y pueda ser atendido. También vamos a ver vemos que existen luxaciones, esguinces, ¿no? Las luxaciones cuando los huesos normalmente, generalmente los deportistas, ¿no? O o por caídas, que todo el cuerpo humano se encuentra articulado. Es como las piezas de un motor, las piezas de un carro, que están engranadas, que están concatenadas, es igual el cuerpo humano. Sin embargo, como podemos apreciar en la imagen de la luxación, esta, ¿no? Las articulaciones se desplazan de su lugar y no vuelven a sí mismos, y es muy doloroso. Hay muchos futbolistas, les encanta jugar fútbol y en eso de se caen de se caen de clavícula y se luxan. Y la articulación acromioclavicular sale de su posición normal y no es que se haya roto, sino que simple y sencillamente ha salido el huesito que estaba encajado en granado, ¡flum! Se puede romper los ligamentos que están ahí, que están protegiendo y volver a su posición, pues créanme, queridos estudiantes, es doloroso, dolorosísimo, mucho dolor. En el hospital lo hemos hecho, hemos visto muchos pacientes y si ustedes que son ahí, de hecho que también muchos han tenido experiencia también o han visto o lo van a ver, se hace el uso hasta de 2 a 3 personas para poder jalar, mantener en su posición y que el hueso vuelva a la articulación adecuada. Es muy doloroso. Esguince, esto sucede pues cuando los ligamentos que rodean, protegen a los huesos, se estiran, se elongan, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco más fácil de manejar, ¿no? Se pone compresas de hielo, analgésicos, desinflamantes y con reposo absoluto el paciente se regenera todo y pues todo vuelve a la normalidad, ¿no? Ahí notamos, ¿no? Que cuando un paciente se lesiona las articulaciones, se va a inmovilizar. Y movilizar, por ejemplo, ¿qué es lo que te indican? Debes inmovilizar las articulaciones, digamos, si tú te has lesionado, por ejemplo, el brazo, ¿no? Y entonces, ¿qué articulaciones debes tratar de fijarlas? Son las dos extremas, ¿no? Te vas a la articulación del brazo y antebrazo y la articulación de la clavícula y protegen toda la zona, ¿no? Del hombro, del codo, de la muñeca y así. Más de lo mismo, acá vemos los métodos de inmovilización, como vemos que hay una inmovilización manual, hay una, movilización manual, movilización mecánica, ¿no? Vemos que, o sea, doctor, y siempre caso piña, ¿no? No tengo, uy, por el apuro salí volando, ¿no? Salí muy rápido y justo en la emergencia anterior el paciente estaba sangrando y la tablilla con la cual transportamos a los pacientes o la canastilla la lavamos y la dejamos ahí en el centro de operaciones. ¿Qué hacemos? Y ahora, y ya pues como ven ahí, hay una movilización manual, ¿no? Donde vemos que se abraza, ¿no? Se abraza el brazo derecho, vemos ahí, y el brazo izquierdo, ¿no? Como que se hace una forma de manos, ¿no? Y si hay más gente que nos puede dar la mano, pues así se transporta el pacientito. Se emplean técnicas y procedimientos que dependen exclusivamente de la habilidad y destreza de las personas que prestan auxilio. Dentro de los métodos de movilización manual vamos a encontrar levantamiento, ¿no? A caballo, de cuna, de fardo, de manos con respaldo, sillas de 3 manos, etcétera, ¿no? O sea, son métodos y formas de movilizar. Y la más sencilla es la movilización mecánica, ¿no? Con camillas, digamos, de diversos materiales que podemos encontrar de metal, hay de plástico, mm, de diversos tipos de materiales que podemos encontrar. Vamos a ver, bueno, hay urgencias y emergencias ambientales, ¿no? Aquí no le da calambres,
insolación, golpes de calor, esto como les mencionaba en un primer momento, estos golpes de calor generalmente son en zonas tropicales, hemos visto a la gente que le encanta el fútbol o las noticias, en África es donde se paran muriendo los futbolistas, ¿no? Que hace un calor intenso, encima el grado, el trance del deporte, del juego, hace que la presión arterial se eleve, que la temperatura se eleve, más el calor intenso que tienen, de llegan a 30, por ejemplo, acá Sullana, ¿no? A 36, 35 grados centígrados, encima que te juegues un partido a las 12 del mediodía en Sullana, y encima si eres de raza, ascendencia, pues eh, afrodescendiente, uy, vas a sufrir y mucha gente se ha muerto. Y en África han muerto muchos futbolistas en pleno campo deportivo por golpes de calor. Insolación, ¿no? Vemos que hay el sol que aparentemente, pues en Lima, ¿no? Lima la gris, que está supuestamente nublada, pero sientes calor, no sé de dónde viene, pues, y te expones y luego en la casa te está ardiendo, ¿no? Te genera quemaduras. Calambre es muy peligroso, si estás en una piscina, estás en el río y te da calambre y no puedes mover las piernitas, ¿qué te conlleva? A ahogarte y por consecuencia la muerte, ¿no? Y hay que verse, son emergencias ambientales. Picaduras, como les mencioné hace un momento, les mencionaba la picadura de la abeja, que, o sea, hay mucha gente, esto ya es selección natural, esto ya no es, cada persona es un mundo, cada persona es un escenario distinto, como les mencionaba. Hay gente que se pica se hace picar por dos, tres abejas, supuestamente para el frío no pasa nada, pero hay gente que tú le haces una pequeña abeja, le pica, ¡fum!, lo mata. Pero ¿qué dijo el paramédico? Que debe contener siempre andar en sus implementos, contener su dexametasona, su hidrocortisona, su eh, corticoide y su antihistamínico, ¿no? Su clorfenamina, etcétera, ¿no? Para poder intramuscular y el paciente le ayudas mucho. Picadura de alacrán, que es muy delicada, en mi paciente en cuestión de media hora, una hora, el paciente de lo que le picó dos picaduras del mismo alacrán, terminó en mi paciente en UCI. Dificultad respiratoria, el paciente no respiraba, dificultad para hablar, pero igual hay gente que también no le hace nada, medusas, etcétera, ¿no? A nivel del mar también. Y bueno, para ya finalizar, la última lámina que vemos acá, vemos los tipos de intoxicaciones y los antídotos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, estimados estudiantes, esto generalmente van a encontrar y ustedes se van a topar como paramédicos con casos de que lo clásico, lo común es que el paciente ingiere órgano fosforado, carbamatos, o lo que comúnmente ustedes puedan decir es, se ingieren el veneno para ratas, o comúnmente le hacen el campeón, o también el malatio, etcétera, ¿no? Ciertos órganos que utilizan en agricultura, y estos pacientes van a llegar al hospital, ¿no? ¿Y qué se les hace? Se hace lavado gástrico, se les pone atropina, se les hace múltiples tipos de cosas para que el paciente pueda estabilizarse. Y como yo les mencionaba, el paramédico, ¿cómo se da cuenta? Porque incluso tan solo con el olor nada más, ¿no? El olor, el olor de este tipo de insectos, este tipo ¿cómo se llama? De insecticidas o carbamatos, etcétera, tienen cada organismo, cada sustancia tiene un olor propio, y con tan solo el percibirlo uno y con la pericia que ustedes van a desarrollar, pues se siente, ¿no? Este paciente se tomó, no sé, campeón, el otro se tomó, no sé, cierta sustancia y es reconocible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacer como paramédico cuando tú contienes, digamos, esta intoxicación por este tipo de sustancias? Uno, no solo ingresa por la boca,
sino también, por ejemplo, el paciente va a empezar a vomitar o por la mano, ¿no? O sea, la piel es un órgano que absorbe este tipo de sustancias también. Entonces, ¿qué hace el paramédico? Agarra y sin sentir, ustedes agarren, protéjanse bien, porque tan solo ustedes también al entrar en contacto con la piel o con las secreciones del paciente, se van a contagiar y se pueden contaminar ciertas zonas, ¿no? Pero es mínima, pero igual no hay que tener los cuidados respectivos. Entonces, ¿qué hacen ustedes sin miedo? ¿Qué hacen a su pacientito? Fu, agarran, le cortan la ropa, sin sentir. No les interese que sea de marca, no sea de marca, agarran y lo desvisten al paciente. Y le hacen un lavado, ¿no? O sea, externo. O sea, sí se puede, ¿no? O tratar, o por lo mínimo, evitar o quitar el agente externo que tenga ahí. Y si pueden llevar la muestra, pues mejor, genial, ¿no? Ahora, eso es lo que nosotros comúnmente ustedes se van a topar, porque esas van a ser sus emergencias. Es constante, creciente, la gente los intentos de suicidio ahora han aumentado pues drásticamente. ¿Y qué hacer si es un personal capacitado, un paramédico capacitado y a la vez está acompañado por un buen personal de salud a la mano? Genial, ¿no? Porque incluso si hay en todo, ustedes van a contener dentro de su material de uso, hay atropina. Y si el paciente está con una intoxicación severa, pues ustedes hasta bajo indicación se canaliza y pueden ir colocando dosis de atropina. Y pues, o sea, excelente, porque al paciente le estás ayudando a que no pueda fallecer, ¿no? La atropina es indicado para carbamatos, ¿no? Órganos fosforados. Ahora, pero también tenemos intoxicaciones, pues, por ejemplo, hay gente que se toma, ¿no? Va a casa, yo me quiero suicidar, dice, ¿no? ¿Y qué se toma? Pues se toma pastillas, por ejemplo, como lo que es eh, comúnmente lo que vamos a ver, se toma paracetamol, ¿no? En abundancia. ¿Y cuál es el antídoto del paracetamol? Tenemos la N-acetilcisteína, ¿no? Hay gente que se toma qué cosa, como yo les mencionaba, los órganos fosforados. ¿Cuál es el antídoto? La atropina. Hay gente que se toma, ¿no? Por ejemplo, benzodiazepinas, ¿no? Hay gente que se toma esos medicamentos y ¿qué le damos como antídoto? El flumacenilo. O sea, dentro de las benzodiazepinas encontramos pues el famoso diazepam, alprazolam. Hay gente que dice, no, yo quiero dormir para siempre, agarra, se compran un blister de pastillas, no sé cómo lo consiguen, ¡fu! Y se toman, pum, 10, 15, 20 pastillas. ¿Qué medicamento se le da? O sea, dentro de las benzodiazepinas, como les menciono, el flumacenilo. Como les mencionaba de antes, hace un momento, y no sé si me dejé entender, les mencioné que existen dos tipos de alcohol. Les decía, ¿no? Que cuando eran, hasta ustedes mismos les habrá pasado cuando eran jóvenes, ¿no? Iban a las discotecas y te decían, te vamos a dar tu entrada y te vamos a dar tu cover y tú pagabas tus 5 o 7 soles y te dan una jarra de trago con alcohol. Y decías, pero ¿cómo? O sea, paso, ¿no? Y te dan tu jarra y uno feliz y contento, pero ¿qué alcohol te estaban dando? Pues acá está, de lo que les mencionaba, el alcohol. ¿Qué alcohol les dan? Alcohol metílico. Alcohol industrial, eso que te venden, creo que la galonera 5 soles, 10 soles, no sé, eso que ahí, y lo mezclaban con gaseoso y no sé cuánto, y para uno era felicidad. Y eso en muchas ocasiones, ¿qué es lo que ocasiona la intoxicación por lo que es eh, intoxicación por el alcohol metílico? Te genera ceguera, te genera dolor, cefaleas, te genera múltiples complicaciones. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto, como yo les mencionaba, se les da qué cosa, se les da etanol. O sea, si tú lo etanol es pues el alcohol etílico, pues ahí encontramos, ¿no? Las cervezas, los tragos que tienen alcohol etílico, ¿no? Y se le da como antídoto todo eso. Y el paciente pues se desintoxica, ¿no? Y así hay múltiples organismos, ¿no? Incluso metales, cianuro, opiáceos, por ejemplo, su antídoto es la naloxona, ¿no? Intoxicación por isoniazida. La isoniazida es un medicamento que nosotros utilizamos para lo que es el manejo de tuberculosis. Y lo podemos dar como antídoto la piridoxina. Y así, ¿no? O sea, esta tablita yo les voy a dejar las diapositivas, ustedes puedan tenerlo. Sería bueno, ¿no? Aprenderse, ¿no? Lo clásico, lo que me gustaría que nunca se olviden, órgano fosforado, ¿no? Que se brinda atropina, ¿no? Eso lo van a utilizar, van a ver siempre, les va a aparecer constantemente.
También esto de las benzodiazepinas, clásico, pan de cada día, no, que la chiquilla que se enamoró y su enamorado la dejó y se toma benzodiazepina, se toma su alprazolam, su diazepam, 15, 20 pastillas, y qué recomendaría. Es más, hasta tu médico o el personal que está ahí tal vez desconozca, y tú como un paramédico preparado, ¿sabes qué, doctor? Yo en una clase vi, o en mis anotaciones está, si el paciente pues se ha tomado su diazepam, podríamos darle flumacenilo. Excelente, mi paramédico, ese es un buen, bien preparado, ¿no? Entonces, sugieres, eres aportante, ¿no? Y digo, qué bonito, ¿no? Porque estamos así para aprender uno del otro, no todo lo vamos a saber. Entonces, y así, vamos viendo que, o sea, como yo les mencionaba, ¿no? O sea, cuando uno se expone a sustancias tóxicas, la vía de infección, la vía de contagio, no solo es vía oral, ¿no? Que no, yo me tomo el medicamento y pasa eso, ¿no? Si, digamos, también te puedes contaminar vía inhalatoria, oliendo, o también por la piel. Y así el paciente, pues, o sea, he tenido muchos casos que el paciente, ¿no? Sanamente han ido a fumigar su chakra, a quitar, no sé, la maleza, ¿no? Los agricultores, y al final hacen una mala técnica, ¿no? Justo para su mala suerte ese día el viento y venía en contra y estaban echando y todo le vino en la cara, los brazos, la piel estaban sin polo, sin nada, y se contaminan. ¿Y cómo vienen al hospital? Convulsionando, ¿no? Botando sus secreciones, que se le hace, como yo les mencionaba, ¿no? Sin miedo, se le corta la ropa, se le baña y se le brinda luego la medicación respectiva. Y por último ya, ¿no? Veíamos, ¿no? De acá para ya finalizar, acá está un resumen, que esto, por favor, que se aprendan ustedes, se lleven esta lámina, que por lo menos de la clase yo me voy a ir contento con esto, ¿no? De lo que yo les mencionaba, el famoso, el RCP. Acá está la forma esquemática de cómo se está realizando y cómo se debe hacer. Y lo voy a volver a mencionar para que por lo menos me gustaría que esto se lleven, porque esto ustedes lo van a ver siempre como paramédico. El paramédico útil y eficaz siempre debe saber de memoria esto y serás muy bien reconocido. El famoso soporte vital básico, ¿no? ¿Qué les decía? El RCP tú le vas a realizar a cualquier persona. En ese momento dije, no, no, no está pasando tu amigo ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? Ey, ven, 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 te voy a hacer tu RCP. Así no funciona, ¿no? O una persona que está durmiendo, lo ves ahí un rato, que se quedó dormido, ¿no? Y por una borrachera, hoy te voy a hacer RCP. No. El paciente, ¿cómo debe estar? El paciente no responde. El paciente debe estar botado. No sabemos a causa de qué. He tenido pacientes que incluso en la sierra tienen la costumbre de masticar coca, ¿no? Para la energía, no solo en la costa, en la sierra, sino en la costa, en todo lado, ¿no? Hacen su bola, mastican la coca, hacen el cachete derecho, izquierdo, ¡pam! Y están trabajando y se caen, de casualidad se golpean. Y en eso, un descuido, se atragantan, se atragantan y se desmayan. El paciente no responde. Y tú tan solo, simple y sencillamente, siempre minucioso, el paramédico es bien minucioso, el paramédico es bien intuitivo, ¿no? Pucha, pero no, no, no respira. Oye, pero no habrá estado comiendo algo, a ver de casualidad vamos a abrirle la boquita y le ponemos un palito, le ponemos algo. Uy, oye, mira, acá no, 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 acá pucha, se nota restos de coca, se nota restos de algo. Si puedes sacarle con el dedo, con la mano, o sea, pero siempre protegiendo, no poniendo un palito, algún aislante para que también en vez de ayudarte, quedas sin dedo, haces y logras sacar lo que le está obstruyendo y el paciente pues empieza a respirar, uff, genial, ¿no? Como te dije, te lo va a agradecer toda su vida, vas a ser su héroe. Entonces, aquí debe ser muy minucioso y analizar toda la situación, ¿no? Ver el contexto, ver el panorama. Los paramédicos que desean trabajar en la mina también, mucho cuidado. Cuando trabajaba en la mina, pues lo que nos enseñaba el ingeniero de seguridad, pues se dice bien claro, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que ser muy, muy observador, porque si el paciente, ponte este caso, este escenario, el paciente que está postrado ahí, trabajador, un minero, que no sé, un obrero que se encarga, ¿no? De extracción de minerales. El paciente pues estaba caminando y le cae una roca.
una pequeña roca, le cae en la cabeza y el paciente se desmaya. Pero el golpe no ha generado rotura, no hay sangrado, no hay nada, pero le cayó una roca en la cabeza. Y al verlo botado no responde, pues, o sea, no vas a ser tan imprudente de ir corriendo, oye, pucha, mira, pobrecito, ya, vamos, vamos, ¿qué ha pasado? Mira, que estás ahí, y como es mina, puede ser que una roca, una pequeña roca se desprendió y le golpee la cabeza, pero tú en tu vehemencia, no, yo soy a uno, al toque lo atiendo. Estás en tu proceso de atención y ¡pum! Te cae otra cabeza a ti, porque no te percataste de que arriba hay ataduras, ellos a veces, por la debilidad de ciertas estructuras, a veces hay caída de rocas, derrumbes. ¿Y qué debe hacer el paramédico? Pues ver, ser vigilante, ¿no? Asegurar la zona de proteger la zona donde ocurrió el accidente, analizar, ver los costados, los extremos, la parte superior, inferior, y así recién, ¿no? Entonces, desarrollamos esto. El paciente no debe responder. Entonces, ¿cuál es el sistema de alarma que decíamos? El paciente debe, la primera persona, el rescatista, debe pedir ayuda, ¿no? O sea, normalmente esto lo van a hacer las personas digamos, los que han presenciado el hecho o la persona que está cercana ahí, ¿no? Va a llamar, va a estar ahí, pero ¿quién va a acudir? Va a acudir el paramédico, pues. Va a acudir el personal de salud, el SAMU, ¿no? Y en este caso el óptimo, el paramédico, va a acudir, es el que va a llevar, ¿no? ¿Y qué hacen lo que digo acá? Abre la vía aérea para ver que el paciente no se haya atragantado, el paciente no se haya eh, obstruido la vía aérea por algún objeto, por algún objeto, no sé, de diversa índole. Y vemos, ¿no? Si uno, el paciente no responde, ya, como te digo, Carlos, Carlos, o si es mujer, no sé, Renata, Renata, no sé, o sea, tú le gritas, por más que no sepas su nombre, porque cuando eso lo hemos experimentado, ¿no? Por más que no sepas, pero tú el oído, el sonido, que tú le digas un nombre o algo, por inercia el paciente te va a responder, pero fuerte, cerca al oído. Uno, no te responde. Segundo, mi paciente no me responde, criterio número uno para realizar su RCP. Criterio número dos, ¿el paciente respira o no respira? Si respira normalmente, acá no, sino que está respirando, a lo mejor, no sé, no se atragantó, o no sé, fue un desmayo, un síncope, se desvaneció por algún motivo, le pones de posición, ¿cuál es la posición de recuperación? Y también les he mencionado, se le pone de cúbito lateral, ¿no? Igual lo mismo cuando el paciente está convulsionando, cuando tiene un ataque de epilepsia, cuando el paciente está con una convulsión, que es lo que les mencioné, hay que ponerlo de cúbito lateral, hay que proteger que no se muerda la lengua y así, y solito por sí mismo va a recuperar. Igual en este caso, ¿no? Si el paciente ves que no respondía, pero cuando ves que el paciente está respirando, está respirando bien y tranquilo, pues normal, lo pones en posición de recuperación, que es de cúbito lateral, y va a ir respondiendo, ¿no? Lo monitorizas y bien. Pero si el paciente ves que no respira, ahí es donde se activa el sistema de alarma que les decía, ¿no? Ahí es donde viene el accionar de quién, de nosotros, pues del paramédico, del personal de salud, ¿no? Porque los que a nosotros, ¿quién nos va a avisar? Son sus colegas, ¿no? Son, no sé, los otros, suponte, estamos en el escenario de una mina, ¿no? Los otros mineros, el vigilante, estamos, no sé, estamos en la calle, estamos en la ciudad, nos llamará, pues no estamos en nuestra base, estamos en un lugar, nos llamarán los pobladores, la gente que estaba cerca, que presenció el accidente, ¿no? Y nosotros accionamos en la siguiente fase, ¿no? Al ver que el paciente no responde, al ver que el paciente no respira, llaman y pues nosotros iremos, ¿no? Como personal de salud, iremos y ¿qué vamos a hacer? La famosa, el proceso recién, al ver que no responde, que no respira, el famoso RCP. ¿Cómo inicia? Con las famosas 30 compresiones que son torácicas, como les mencioné, es a nivel de la región precordial y como pueden ver ahí, ¿cuántas compresiones son? 30. ¿Cuántas ventilaciones son? 2. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y como pueden ver acá, ahí está en la imagen bien clara que están viendo ustedes, como les decía que debe estar la mano en forma de cuña. Debe estar entrelazado una sobre la otra, entrelazada, ¿no? En forma de cuña. Seguidamente,
¿Cómo está la mano? La mano está perpendicular en ángulo de 90 grados centígrados. Mira, el paciente que está haciendo el RCP ve que su manito está en ángulo de 90 grados, en su mano en forma de cuña, una sobre la otra. ¿En dónde está? En la región precordial. ¿Cuánto de distancia les decía más o menos que debería realizar de profundidad? De 4 o 5 centímetros. ¿A nivel de dónde? De la apófisis sifoides, que es la parte inferior del esternón. ¿Cuántas compresiones y ventilaciones hago? 30 compresiones, 2 ventilaciones, como ya les mencionaba. Si no tengo oxígeno en la mano, lastimosamente que no tengo las cosas y pese al riesgo de cualquier infección, pues nosotros somos humanos, ¿no? Si sé que es una persona desconocida, pero si fuera tu papá, fuera tu mamá, algún familiar, ¿dudarías en darle una respiración boca a boca? Yo creo que no. Si fuera un familiar, no te interesaría. Y si fuera la última opción, pues hay que hacerlo. Somos personal de salud. Y después de ello, si tenemos a la mano disponible el desfibrilador automático, pues genial, ¿no? Como ya les mencioné, este desfibrilador automático, como pueden apreciar acá en la imagen inferior, ven, ¿no? El paciente en el extremo inferior derecho, en la última imagen vemos, ¿no? Un aparatito y un paciente postrado, boca arriba. Ahí está el famoso desfibrilador. La máquina hace todo el trabajo por ti. La máquina va a hacer todo el trabajo. Lo único que tienes que hacer tú es ubicar bien los chupones y nada más. La máquina va a definir si es o no es para realizar la fibrilación. Te va a decir, hay de diversos calibres, diversos valores. Y así, ¿no? Y luego, si es que amerita, la máquina realizará la famosa desfibrilación, tú vas a poner las paletas y se hace el RCP y se hace la desfibrilación y genial, ¿no? Y el paciente sale, luego lo transportas a un establecimiento de salud más cercano. Ahí están, ¿no? Los equipos que se usan. Tenemos el desfibrilador, que puede ser monofásico, puede ser bifásico de 200 joules, el monofásico, el bifásico de 360 joules. Vemos ahí lo que se utiliza, ¿no? Los materiales, el famoso EKG, te bota un EKG. Es una máquina tan inteligente, ¿no? Que solamente hay que saber instruir y ver todo nomás. Y bueno, ya eso sería todo, ¿no? Bueno, creo que nos hemos excedido hasta en la hora. Igual se le va a pasar las diapositivas, pero creo que ha sido un tema extenso, ¿no? Y creo que lo más importante de esto de ustedes es saber qué hacer más o menos ante un escenario adverso, ¿no? Creo que deben, lo más pegado a nosotros, vienen a ser incluso a nuestro brazo derecho cuando acudimos a ciertas cosas de emergencia. Ya, eso sería todo de mi parte. Y bueno, no espero que haya sido agradable, ¿no? Para ustedes. En realidad son muchas cosas, eso es muy amplio para desarrollar una clase, pero bueno, pues he intentado abordar todo lo que quizás podría servirles a ustedes, ¿no? Porque el mismo RCP es un solo tema, pero bueno, ¿no? Se ha intentado tratar de explicar. Sí, sí, las diapositivas se le va a entregar a la coordinación académica y ellos se encargan de suministrarlo a ustedes. Ana María Nicho Gabriel me preguntó en la atropina, ¿cada qué tiempo se puede aplicar y hasta cuándo, no? Esto es variable, se le aplica hasta 5, incluso hasta 10 ampollas ahí a colocar, ¿no? Dependiendo, no es absoluto, pues, o sea, esto va a ser en función a la dosis, a la cantidad y al estado de conciencia que va el paciente, ¿no? Muchas veces he puesto 4 ampollas, he puesto hasta 6. Han habido emergencias muy fuertes que llegan hasta 10 ampollas de atropina y pese a con su lavado gástrico, ¿no? Entonces esto es oscilante, es variable, depende, ¿no? Del estado pues, que uno vaya bien, ¿no? Y incluso hay múltiples, hay uno que es muy fuerte, ¿no? Pero no sé si que sea válido darles información. Más que hay uno la pastilla para los perros que se llama la estricnina. Ese es si un paciente te viene intoxicado por estricnina, solo queda rezar, porque
porque los pacientes se complican y son muy difíciles de manejar. Pero bueno, son cosas que ya se van manejando, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos estamos reencontrando en alguna otra ocasión, si Dios quiere, y evaluaciones positivas, yo le doy la coordinación académica. Gracias, y bueno, pues ha sido una jornada maratónica, porque son múltiples temas. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, el material anterior yo le envié. Seguramente, o sea, sí, se lo he enviado. Ahora también yo le voy a enviar a la coordinación académica. Ustedes coordinen con ellos y yo supongo que les van a brindar. Cuídense y buenas noches para todos.